¿Hasta acá, chicos, me siguen? Sí. Excelente. Y luego tenemos uno muy interesante que es ciclo frigorífico en cascada, donde el evaporador de uno enfría la condensación de un segundo ciclo. Esto es si yo ¿Puede quiero ser que llegar a... ahí no habíamos llegado todavía en la clase pasada? No Sí, puede Al sabía. ser. inicio no la vimos. Perfecto, perfecto. Un ciclo frigorífico en cascada es un ciclo dentro de otro, por decirlo de alguna manera, donde el evaporador de uno funciona como fuente de extracción de calor para el condensador de otro. ¿Sí? Esto me permite llegar a temperaturas mucho más bajas con las que podría llegar con un solo ciclo frigorífico. Si yo, por ejemplo, acá tengo un ciclo frigorífico con R22, por decir algo, y a su vez funciona como condensador de un segundo ciclo frigorífico con otro gas refrigerante que llega a menores temperaturas, en ese caso tengo esta fuente fría funciona como fuente caliente, perdón, este evaporador funciona como extracción de calor y a su vez como fuente fría de un segundo ciclo. ¿Sí? Y de esta forma puedo llegar a temperaturas menores. ¿De qué me sirve esto si yo tengo que, por ejemplo, llegar a dos temperaturas distintas? Si quiero enfriar fruta a -3 grados y carne congelada a -20, yo puedo extraer calor de acá y calor de acá a una temperatura mucho menor. ¿Me siguen, chicos? Sí. Bien. Esto es un ciclo frigorífico en cascada. Eh, Otra muestra que es un poco más compleja que este que vimos acá es un ciclo frigorífico de doble compresión y doble evaporación. Es decir, tengo dos evaporadores en dos momentos distintos. Yo del ciclo lo hago pasar por un evaporador, pero una parte del líquido la tomo, la paso por otra válvula expansora que trabaja a otra presión y lo llevo a un segundo evaporador. Esto es si yo quiero tener, por ejemplo, dos cámaras frigoríficas diferentes, pero con el mismo ciclo. Bien. Acá trabajarán, por ejemplo, a presiones y a temperaturas diferentes para llevar a dos cámaras frigoríficas a distintas temperaturas. Y a su vez, como es una doble compresión con una cámara de mezcla para enfriarlo, me ahorro parte de la energía, como ya vimos, con una doble compresión con intercambio de calor en el medio, ¿sí? Bueno, esto es lo más complejo que pueden llegar a encontrar en un ciclo frigorífico, ¿sí? Acá se combina todo, se combinan los regímenes secos de usar botellón separador, dobles evaporaciones, dobles compresiones, enfriamiento intermedio. Si yo acá le agrego, si yo acá combino la salida de este evaporador, antes de entrar este gas a uno de los compresores, lo paso por la entrada, la salida del compresor, tengo un intercambiador de calor, un intercambio de calor interno, por ejemplo, si lo quisiese complicar todavía más. Eh, Esto es simplemente ir agregándole cosas a un ciclo frigorífico. Hay un tipo de ciclo frigorífico bastante complejo que es el ciclo por absorción de amoníaco, que ahora lo vamos a ver. Pero antes pregunto, ¿alguno tiene que dar el recuperatorio hoy, además del que se fue con Nico? ¿Nadie de los últimos que entraron? ¿No? Bueno. Te hago una pregunta, ya que frenaste, Tommy, respecto al de cascada que dimos hace un ratito, Sí. que en el uso real, viste que vos dijiste que en uno usás -20 grados y en otro otra temperatura. ¿Eso Sí. se configura desde la máquina? O sea, ¿cómo configuras la temperatura de cada uno de los dos compartimientos, por así decirlo? Y va a ser la temperatura de evaporación. Vos tenés una temperatura, por ejemplo, tenés la temperatura del evaporador, que la tenés a esta X temperatura, y por ejemplo, este es un evaporador, es un ciclo sobre otro. Entonces, por ejemplo, acá en 3 tengo una segunda temperatura que acá justo no está graficada, pero si esto es TH, esto es TC, acá tengo un TM, por temperatura intermedia, si querés, temperatura media. Yo por gráfico, por tabla, veo a qué temperatura condensa o a qué temperatura estoy atravesando la campana y esta línea es el evaporador de este
ciclo, ¿sí? ¿Se entiende lo que dije? Sí, sí, gracias. O sea, yo tenía una duda así de cómo era en la vida real, o sea, por eso te hice la pregunta. Sí, vos, así como esto está funcionando como extracción de calor para este condensador, una parte puede salir directamente con un ducto de aire a enfriar una cámara. Perfecto. Bien. Déjenme un segundo que abro la otra presentación. Solamente para mencionarlo, ¿sí? ¿Cómo es un ciclo frigorífico con amoníaco por absorción? Ciclo por amoníaco por absorción. Un ciclo de amoníaco por absorción es básicamente exactamente igual a un ciclo como ya conocieron. Fíjense que tengo válvula expansora, condensador y evaporador. Esto es exactamente igual. Lo que cambia es que en vez de tener un compresor, tengo un ciclo de absorción por amoníaco. ¿Qué es un ciclo de absorción por amoníaco? Es un ciclo o es una forma de utilizar el amoníaco que funciona así. El amoníaco llega puro del evaporador, se mezcla con agua, ¿sí? En esta etapa, en el absorbedor. Al mezclarse con agua, se lo enfría con una fuente externa, pasa esta mezcla de amoníaco y agua, se llama acuamoniacal, pasa por una bomba, acá se le agrega un intercambiador de calor como para darle un poco más de rendimiento, esto podría no estar, pasa por esta bomba y acá en este recinto, en este tanque, se lo calienta a una determinada temperatura que no es la temperatura de evaporación del agua, sí evapora el amoníaco, digamos, puro o separado del agua, se evapora y se va en forma gaseosa por esta línea que vemos por acá, sigue por acá y entra el amoníaco puro o el amoníaco gaseoso sin agua por el condensador. Y acá tiene el mismo ciclo. Es decir, que yo en vez de comprimir, lo que hago es enfriar y calentar el amoníaco que trabaja y que condensa y que evapora a distintas temperaturas. Tommy, perdona que te interrumpa. ¿Había alguien ¿Sí? más que tenía que recuperar? Ya puede ir No a la sala. por lo que consultamos, no, salvo que se haya Sí, Ah, porque sumado. se había ¿Alguien metido más? alguien. ahí me Ah, falta. Dale, David. ahí. Bueno, lo que hace entonces es jugar con la temperatura de condensación y de evaporación del amoníaco para que circule en un ciclo donde no uso un compresor. ¿Sí? Eso es un ciclo de absorción por amoníaco. Bien, es un tema muy corto y no suele entrar, pero me parece interesante que lo veamos. Chicos, ¿alguna duda, algo que no esté claro hasta acá? Chicos, hola. No, por el momento no. Todo bien. Bueno, ¿cómo están para el parcial de la semana que viene? A mí me falta ponerme al día con lo de la semana pasada. Bien, ¿los demás? Camila, No, preparando, leyendo un poco los PDFs, eh, miré un poco las clases que están en YouTube para reforzar algunos temas, pero bueno, todavía bueno,
falta consolidar. Sé que pasaron 2 parciales, estuve ahí respondiendo con teoría, no sé si, como decía, teoría, el parcial, no sé si además pueden tomar algún tipo de ejercicio. No, efectivamente el segundo parcial es teórico, ¿sí? Lo más parecido a un ejercicio que puede haber es pedirte una fórmula, pero esa fórmula va a ser conceptual, no sé, la fórmula de rendimiento de un motor naftero o un motor diésel, o pedirte, no sé, que que plantees el rendimiento de una máquina térmica. Bueno, son fórmulas que no son cuentas, sino que es la fórmula conceptual que nos dice algo de una determinada máquina que estudiamos de forma teórica, ¿sí? Pero la segunda parte del año es básicamente teórica, se ven por sobre todas las cosas los distintos equipos y máquinas térmicas, ¿sí? Estamos hablando de turbinas, estamos hablando de condensadores, estamos hablando de ciclo frigorífico, estamos hablando de ciclos de gas, ciclos térmicos a gas, estamos hablando de turbinas de vapor, estamos hablando de cómo se componen las turbinas de vapor, cómo se componen los álabes, qué tipos de turbinas de gas hay, qué componentes tienen, qué tipos de calderas, qué elementos tienen las calderas, elementos de calderas, no sé, quemadores, domos, calderas humotubulares, acotubulares tipo D, ciclo Rankine, calderas IB supercríticas, críticas. Todo eso entra en el segundo parcial. En definitiva, es toda la teoría de las máquinas que vimos. ¿Sí? Sí, yo por mi parte creo que lo que más todavía me falta es turbinas. Por eso sí, si hoy vamos a estar repasando algún tema, yo voto ese. No sé si el resto está... ¿Qué tema, perdón? ¿Qué tema? No, creí que hoy era como más clase como de repaso o algo así. Es una clase de repaso, pero la verdad es que tampoco podemos ver toda la materia, toda la segunda parte en el tiempo que queda. La idea es que ustedes me planteen cuáles son las dudas, en qué cosas están flojos, si quieren que repasemos, y para eso estamos. O sea, hacer un salpicado por toda la materia te diría cosas que no te voy a llegar a pedir que profundices porque tendría que mencionar los temas y yo te voy a pedir no que menciones los temas, sino que los desarrolles. Y no voy a llegar a desarrollar, sería imposible desarrollar toda la segunda parte del año en una clase. La idea es al revés, que ustedes me digan sobre qué tienen dudas y lo vayamos viendo. Así que estoy abierto a que me digan, que me consulten qué cosas, qué dudas tienen, qué cosas quieren por ahí que aclaremos. No sé, Camila, vos sobre algo tenías alguna duda, algo que quieras que veamos. No, algo puntual, no, la verdad, de lo que estuve repasando por ahora bien, me falta repasar turbinas, eso sí, pero bueno, justamente como me falta repasar esa parte, ahora no tengo una duda puntual. ¿Turbinas de vapor o turbinas de gas? Las dos. Bien. Matías, vos querías decir algo. Sí, sí. Yo tenía una duda si, no sé si nombraron una vez que iban a tomar como el triángulo de velocidades de turbina de reacción y acción, que es el tema que... Puede entrar. Es un tema teórico, sí. Puede entrar. Claro, y como que no me terminó de cerrar como, o sea, explicar el sistema que tiene el diagrama ese de velocidades. Pero Perfecto. Perfecto. ¿Eso era? ¿Solo eso? de mi parte sí, de turbina de vapor, de reacción y acción. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda?
Un Quizás tema muy... estaría bueno responder algunas de las preguntas que mandaron la semana pasada. ¿Cómo, Maxi, no te llegué a escuchar? ¿La semana pasada? La semana pasada mandaron 2 exámenes del segundo parcial. Quizás estaría bueno responder alguna de esas preguntas. Bueno, díganos ustedes cuáles quieren. Juan Pablo, ¿ibas a decir algo? Sí, tenía una consulta también sobre las turbinas, la diferencia entre la velocidad absoluta y la velocidad relativa. Eso no me quedó cuando es de Dale. acción y cuando es de reacción. Creo que había un diagrama sobre eso. Ahora lo vemos. Yo no tengo drama en que contestemos las preguntas del parcial. Desde ya le digo que esas preguntas no las vamos a tomar. Ustedes quieren verlo como para ver el concepto de la materia, no hay drama respecto a las dudas del parcial. Se imaginan que no vamos a tomar las mismas. Pero como ustedes quieran, si quieren lo podemos usar como disparador. Estaría bueno, sería como un pasaje por toda la segunda parte, aunque no sean las mismas preguntas, no importa, es como Bueno, son del mismo estilo. buscate qué puntos querés que desarrollemos y lo desarrollamos. No hay problema, Maxi. Un tema muy importante, chicos, que también va a entrar en la segunda, en este segundo parcial es combustión y combustibles, ¿sí? Es un tema también teórico. Si bien no es un equipo puntual, es un tema de la materia muy importante y que va a entrar, ¿sí? Combustibles, todos los combustibles que vimos, los distintos tipos, los tradicionales, los más modernos o más alternativos que ahora están en boga, todo lo que es combustión dinámica, combustión, que es una combustión incompleta, que es una combustión completa, que es una combustión estequiométrica, todo lo que es combustión y combustibles va a entrar, ¿sí? Que es el diésel, que es cuáles son las características del diésel, cuáles son las características de la nafta, cuáles son las características del hidrógeno, ¿sí? ¿Qué son los biocombustibles? Bueno, entonces, Camila, sí. No, nada, perdón. Entonces, a ver si me acordé bien, ¿quieren que repasemos turbinas? O mejor dicho, quieren que repasemos la cuestión de turbinas en lo que tiene que ver con los gráficos de estator, rotor y cómo van cambiando las presiones, ¿verdad? A la vez. Sí, sí. Sí. Perfecto. Bien, y vos, Maxi, si querés decime por ahí o díganme ustedes, no solo Maxi, qué preguntas o qué puntos quieren que hagamos de los parciales que le pasamos. En combustibles y combustión hay uno que habla sobre el triángulo de Ostwald Sí, y cómo identificar una combustión perfecta, imperfecta, completa e incompleta. bien, Ese punto, perfecto. por ejemplo. ¿Por dónde Bueno, atacarlo? bueno, el diagrama de Ostwald es el que tenés que plantear, va a depender, a ver, esperen que abro una presentación. Estoy buscando la de combustibles, un segundo. Si no, responde primero la de los chicos antes de esa que quise recién. Sí, para que ya abrí la de combustibles. Ahora abro la de turbinas también. Pero ya tengo acá lo de Oswald. Creo. Sí, a ver, es esta, sí. A ver. Cada combustible, sí, va a tener su diagrama de Oswald, donde se van a plantear qué es lo que pasa con este combustible según las proporciones de oxígeno, ¿sí? Va a haber un punto donde todo el oxígeno, todo el combustible se va a combinar con un determinado porcentaje de oxígeno y no voy a tener, por ejemplo, monóxido, ¿sí? Sobre esta línea yo tengo monóxido igual a 0. Si yo no tengo monóxido, ¿qué significa? ¿Cómo es la combustión si no tengo monóxido? Perfecta. Ahí en el E igual 1.
Es ese punto. En el E igual 1, en este punto la combustión es perfecta, porque tengo la cantidad justa de aire para que combine con la cantidad justa de oxígeno y para que no tenga monóxido, es decir, que no tenga una combustión incompleta. A partir de este punto, si yo me voy moviendo sobre esta línea, yo voy a seguir sin monóxido, pero voy a tener un exceso de aire. Por ejemplo, acá tengo 5 veces el aire, 20 veces el aire, 100 veces el aire necesario para quemar todo el combustible, ¿sí? Acá tengo la combustión perfecta. Acá tengo combustiones completas, no necesariamente perfectas. Son completas y son con exceso de aire, ¿sí? ¿Se entiende, chicos, lo que estoy diciendo? Más o menos. Sí, sí, se va entendiendo. Sí, Bien. Sí, Este diagrama... había un punto que era que según, o sea, adentro del gráfico, a ver si lo entendí bien, son todas combustiones, o sea, de la línea de monóxido igual 0 para adentro, todas combustiones incompletas, Muy bien. pero que variaban según tiempo y espacio. Fíjate que vos tenés distintas rectas inclinadas. ¿Ves esta que está acá que dice CO500? Se me cortó, no te entendí, perdón. Que acá dice monóxido igual 15%. Sí. Eso significa que, por ejemplo, con esta cantidad de oxígeno libre que va a estar sobre esta recta, y con esta cantidad, este porcentaje de dióxido de carbono, yo voy a tener para esa cantidad de aire, por ejemplo, en este caso, el aire estequiométrico es 1, acá voy a tener en este punto un 5% de monóxido, ¿sí? O sea que va a ser una combustión incompleta. ¿Sí? Una combustión imperfecta. ¿Qué está haciendo? Sí. Igual a mí a veces me confunde un poco la diferencia entre combustión imperfecta e incompleta. La combustión imperfecta es en un grado... Esperen que entró alguien. Hola Marínez, ¿cómo estás? Consulta, ¿vos tenés que dar el recuperatorio del primer parcial? Sí, pero no llegué a prepararlo. Ok. ¿Vos no todavía el primer parcial o tenés que recuperarlo? Sí, rendí el primer parcial, no me fue bien. Y bueno, también se me pasó que estaba en recuperatorio. Bueno, mira, yo te Solo voy a llegué. copiar acá el link. Bueno, esperemos que ahora venga Nicolás que termine con... No sé, Nico, no estás acá, Nicolás, ¿no? No. Está con un muchacho. Ahora cuando No, viene todavía no Nicolás, volvió. arreglas con él, ¿sí? La fecha del recuperatorio era hoy. Sí, me enteré por el grupo, pero sí se me pasó de largo. Está bien. Bueno. Tommy, tengo una pregunta sobre esto. Sí. En el examen, ponele que ya sé que no nos va a tocar esa misma pregunta, pero ¿habría que dibujar este gráfico y explicarlo con el gráfico o solamente explicarlo teóricamente y con eso alcanzaría? Yo preferiría hacer el gráfico, me parece que va a quedar mucho más claro. No, tenés que hacer el gráfico. O sea, es como escribir cómo es un elefante en vez de dibujarlo. Tenés que hacer este gráfico. Y además explicarlo. Ok. A la izquierda de esta recta es una zona de defecto de aire, es decir, ni aunque fuese perfecta, no podría ni ser perfecta porque no va a tener nunca el aire necesario. A partir a la derecha de esta recta hay un exceso de aire. Volviendo a la pregunta que me habían hecho recién, ¿qué es la diferencia entre imperfecta e incompleta? Bueno, la imperfecta es aquella en la que el combustible está degradado a un punto inferior, es decir, por ejemplo, que tengo monóxido en lugar de tener dióxido. ¿Sí? Es decir, el oxígeno,
el carbono no está completamente oxidado con con dos átomos de oxígeno, sino que solamente con uno. Eso es imperfecta. Incompleta es que falta, directamente hay carbono que no se quemó ni en un grado inferior. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A ver si lo Sí, tengo acá. A ver si lo tengo acá. Déjenme a ver si lo encuentro rápidamente. Sí, no, rápidamente no lo voy a encontrar. Bueno, acá tenemos la perfecta o perfecta teórica o estequiométrica es algo que en la realidad no se suele dar, no se puede dar, porque es casi como una cosa de laboratorio. En la práctica yo tengo que pasarme de rosca con el aire para quemar todo el combustible. ¿Sí? El exceso de aire es necesario. Obviamente, si yo le doy 50.000 veces el aire que necesita, también va a ser ineficiente porque voy a estar enfriando la combustión con aire fresco. Pero la idea es poner el exceso de aire justo y necesario para lograr una combustión completa. ¿Sí? La perfecta o estequiométrica no la voy a alcanzar. Volviendo, la imperfecta es cuando una parte del combustible se oxida en un grado inferior. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tenemos monóxido. La completa es cuando con exceso de aire, por eso acá tengo sale oxígeno que no se combinó ni con hidrógeno ni con carbono, y sale el nitrógeno que entró como salió, pero no me sale monóxido ni hidrógeno suelto, ¿sí? Que sí lo tengo acá y acá. ¿Sí? Bueno, y la incompleta es donde directamente hay hidrógeno y hay carbono y hay monóxido sin haberse quemado, ¿sí? Eso es una combustión incompleta. ¿Quedó Sí, más o creo que menos está claro? claro, como que no, o sea, en la incompleta, bueno, lo que acabas de decir, que no hay parte del combustible que quedó directamente sin quemar. Y en la imperfecta se quemó todo, pero hay una parte que está siendo oxidada en un punto inferior al que debería, por ejemplo, con un solo átomo de hidrógeno. Exactamente. No, con un solo átomo de oxígeno. De oxígeno, perdón. Sí. Es lo que pasa incluso cuando tenés tapada la entrada de aire en una estufa y es peligroso porque si no tenés tiro balanceado y falta aire, esa combustión le va a faltar oxígeno y te va a empezar a hacer monóxido, es lo que es peligroso porque te puede intoxicar con las viejas estufas. ¿Sí? El tiro balanceado lo que tiene es una salida de aire, que es lo que uno ve afuera en los edificios, que constantemente se alimenta de aire exterior, entonces la combustión no se ahoga la llama y no se genera una combustión imperfecta. ¿Sí? ¿Se entiende? Chicos. Sí, sí. Sí, sí. Bien. Nico, ¿cómo Sí, estás? bien, bien. Había una chica que estaba dudando también, María Inés, ¿verdad? Ah, Sí, yo, profe. María Inés bueno. tiene que recuperar, pero no lo llegó a preparar. No sé si querés hablar con ella por ahí aparte, a ver. Eh, Perdón, ¿hay alguno más que esté en esta situación, además de María Inés, que tiene que recuperar el primer parcial? Yo también, pero no lo preparé para hoy. bueno, hagamos una cosa. Les voy a dar la posibilidad de que lo preparen en el transcurso de la semana del 5 al 9 de diciembre. ¿Sí? Me mandan un correo
entre el 5 y el 9 de diciembre. El día que ustedes se sientan preparados para rendirlo, yo les mando un enlace y va a ser el horario de esta clase, ¿sí? Como si fuera el horario de esta clase. Dale, Nico. ¿Está bien? Dale, Si no me gracias. mandan ningún mail durante esa semana, voy a considerar de que no se presentaron, ¿sí? Mándenme a mí y a Tomás por las dudas, así si uno no lo recibe, por lo menos lo recibe el otro y nos aseguramos de que alguno de los dos los reciba. ¿Está bien? Listo, gracias. De nada. Y la modalidad va a Eh, ser oral, ¿sí? Nico, bueno, estábamos viendo un par de temas. Bueno, esto es lo que es combustión. ¿Qué otro tema había? El tema de... Nico, vos por ahí lo diste vos, creo que cuando yo estaba ausente. El tema de álabes en una turbina y cómo son las caídas de presiones. No sé si querés retomarlo vos que lo diste eso. Sí, no sé si alguien lo preguntó eso, Sí, cómo están haciendo. justamente. Bueno, ¿Quién era el que lo había preguntado? Sí, Matías, sí. ¿verdad? Sí, el tema de turbinas de vapor en los diagramas esto de acción y reacción. aerofuels. Bueno, El triángulo de Eh, velocidades. ahí comparto la pantalla. Antes de que arranquemos con esta duda, la idea es que esta clase sea para ver cosas puntuales que por ahí no hayan quedado claras o que con las que se hayan trabado. ¿Hay algún otro tema? Sí, Nico, Eh, perdón, Tommy también. Respecto a la semana esta del 5 al 9, 8 y 9 feriado. ¿Igual podemos considerar rendir cualquiera de esos días o no? Si quieren ustedes, sí. Sí, porque Para mí no por es el tema feriado, así de, que no, no, por el tema de voy los a tener finales que que trabajar también igual. son, esta semana son finales y yo tenía planeado rendir dos particularmente, Ah, entonces por ahí me quedan cortos los días, igual no importa, pero si puedo si no rendir les el 8, molesta, yo tengo que trabajar, así que no, no, no no, es no, a mí no, feriado para mí. me queda mejor incluso. Perfecto. Listo, gracias. No, de nada. Bueno, los diagramas de... Perdón, Nico. sí. ¿Algunas otras dudas, como para que de última yo la voy preparando mientras Nico da esto? ¿Alguna otra pregunta de otro tema? No, yo te había preguntado, creo que está en esto también, la diferencia entre velocidad absoluta y velocidad relativa del fluido, de las turbinas. Bueno, ahí lo vemos. Eso. Ahí lo vemos. Empecemos por eso que preguntaron recién, que es la diferencia entre la velocidad absoluta y la velocidad relativa, y tenemos la periférica también. Podemos tomar esto que está acá a la derecha, ¿sí? Estos son los famosos triángulos de velocidades, ¿sí? Vamos a hablar de tres velocidades cuando tengamos algo que se está moviendo, ¿sí? Si yo tengo algo que está fijo, que son los álabes fijos, que si se fijan, por lo general estos álabes, como es la sección de entrada respecto de la sección de salida. Mayor. Y eso tenía forma de que, De tobera. ¿sí? ¿Recuerdan la turbina a gas que estaba en el laboratorio que les dije, fíjense, por ejemplo, en los álabes de salida, los móviles y los fijos, cómo era la sección? Bueno, entonces, cuando tengamos algo fijo, solo vamos a hablar de velocidad absoluta, ¿sí? Es la C. Llámenle como quieran, C, la letra que ustedes quieran. Una velocidad de entrada que va a tener el vapor o los gases de combustión, eso también aplica para turbinas de gas, y una velocidad de salida, ¿sí? Absoluta. Ahora el tema cambia cuando yo tengo estos álabes que están montados en una rueda que se está moviendo, ¿sí? En el rotor que se está moviendo. Ustedes piensen que este punto rojo que yo tengo acá, esta partícula roja que hace este camino, ¿sí? Después va a haber otra partícula roja que hará este camino en paralelo, ¿sí? Al mismo tiempo, porque tengo todo un caudal de vapor que está circulando. Ustedes piensen que esto que está acá es una foto instantánea,
Pero la realidad es que cuando la partícula esta entró acá, impacta contra el álabe, cuando va a salir, este álabe se movió. ¿Sí? Si yo veo la rueda desde arriba, esa rueda se está moviendo permanentemente. Entonces, la posición va a ser diferente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se lo pueden imaginar eso? Hemos visto videos, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Sí. Sí, sí. Bueno, entonces, yo voy a tener una velocidad que va a ser la velocidad que van a tener los álabes, ¿sí? La velocidad de los álabes, que sería la velocidad periférica, porque esos álabes, al estar girando, también van a girar con una velocidad, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y esa velocidad es una velocidad constante, ¿sí? Porque la rueda esa gira unas revoluciones por minuto que son constantes, a no ser que yo tenga alguna variación de carga, algún transitorio que suceda en la turbina, pero la turbina o la máquina en régimen normal no varía sus revoluciones, ¿sí? O su velocidad periférica. No es que los álabes van a empezar a girar más rápido, ¿sí? Si pasa eso, va a haber un sistema de control, como ya vimos, que me va a regular la admisión de vapor y la velocidad va a volver a estar bajo control, ¿sí? En un rango adecuado. Bueno, entonces tenemos la velocidad absoluta. Ahora va a estar compuesta esa C, cuando entre acá, que va a tener esta dirección porque está impactando para este lado. Y si esto está girando, si los álabes están girando, si lo vemos desde arriba, para este lado, ¿sí? Hagan de cuenta que esto es una rueda, que ustedes la ven de frente y desde arriba, ¿sí? Entonces la U va a estar para este lado. Ahora, la velocidad que hay que agregar es la velocidad relativa o la tangencial, ¿sí? Que es esta V que está acá, que en algunos lugares también la pueden encontrar como W, ¿sí? Esta V es la velocidad tangencial que tiene el vapor, esta partícula roja, respecto de este álabe, ¿sí? Es la velocidad con la que se mueve eh, ese vapor, esa partícula, respecto a este álabe, ¿sí? Ahora, yo le tengo que sumar la periférica, porque yo les dije que esta partícula, cuando entra al álabe, entra con una velocidad, impacta, pero al mismo tiempo estos álabes que se están moviendo para este lado le dan una velocidad adicional, ¿sí? Hagan la analogía con una persona caminando en un tren, ¿sí? El tren tiene una velocidad, que sería la U, y la persona tiene otra velocidad, que sería la relativa o la tangencial, ¿sí? Y la suma de las dos es la absoluta. ¿Se entendió? Tengo una pregunta. Ahí arriba hay como una otra flechita, un vector, digamos, que se llama C sub 0 y a la Es la derecha creo que velocidad de dice un... entrada. Esta es la velocidad de entrada, la absoluta de entrada al álabe fijo. Después habrá una absoluta de salida del álabe fijo, una absoluta de entrada al álabe móvil y una absoluta de salida del álabe móvil, ¿sí? Pero una pregunta, una de salida es la C1, supongo, que está en el otro triángulo de a la derecha. Y la C1 es la de salida de este que coincide con la entrada de, porque acá estamos hablando de milímetros, ¿sí? Entonces, Sí, sí, lógico. Y después está la que se llama B2, supongo, porque la C2 no C2 sale de ahí, sale la B2. salen, acá de vuelta tenés la velocidad absoluta compuesta por la periférica y por la tangencial, ¿sí? Porque cuando la partícula sale, todo esto se movió para la derecha y va a salir también con una dirección tangencial al álabe, ¿sí? Es Ok, y la inmediatamente U, cuando está por ¿cómo se salir, usa la U? y la U es la periférica, es la velocidad que tienen los álabes montados en la rueda que están girando para la derecha, por ejemplo, en sentido horario. Entonces, en términos Ah, absolutos, ok. aumenta y disminuye, ¿no? La No, absoluta. la U es constante, fíjense que de hecho no cambió acá. No, la ¿Por qué es absoluta. constante? Pues yo les decía, ¿qué les dije yo? Pregunta de examen, ¿por qué es constante la U?
Porque las Porque revoluciones los álabes siempre se se mueven a la mantienen. misma velocidad. Exactamente, esto O sea, gira es siempre. perpendicular, digamos, es como un vector y está siempre, o sea, sale siempre del punto central del árabe. No. Para este tipo de turbinas, la velocidad de esos álabes va a ser constante. Fíjense que acá está superpuesto el diagrama. ¿Sí? Este es el de entrada, este es el de salida. ¿Y por qué? Y bueno, porque los álabes esos, cuando están rotando, que esa velocidad también la podríamos poner en función de las vueltas por minuto o de la velocidad angular que tiene ese rotor. Y eso es constante, porque ese rotor lo ideal es que gire, por ejemplo, a 3000 vueltas por minuto y que no tenga variación de velocidad, ¿sí? Porque si no voy a tener una variación de frecuencia y voy a generar un transitorio eléctrico en la red, ¿sí? Entonces, la idea siempre es mantener una velocidad de rotación del eje constante, ¿sí? Dos puntos chiquitos. Uno, que se quedan 5 minutos para esta videollamada. No sé si quieres mandar otro link o nos conectamos a la misma. Ahora yo ya les voy mandando. No, apenas se corta, yo les mando un nuevo link. Ok, por mail va ese link. ¿Por mail ¿Cómo? va, Tommy? Sí, va Sí, por ¿Va por mail, va mail o por va mail. por acá? Ok, Por mail. ok. Por Ahora mail, nos por conectamos mail, entonces ahí. por mail, Y por mail. después, respecto a la U, ¿hace una especie de fuerza centrípeta o la opuesta a la centrípeta o lo estoy pifiando lejos con lo que estoy diciendo? Fíjate que la U, la fuerza centrípeta es la fuerza centrífuga, ¿sí? Que en este caso, nosotros, fíjate que acá lo que vos tenés, que es la velocidad angular por el torque, ¿sí? Acá vos tenés la metida de la velocidad angular. Esa U depende, en última instancia, de esta velocidad angular, que yo les dije que la idea era que fuera constante, ¿sí? La velocidad angular esta, W. ¿Está bien? Ok, Que va a depender, ¿de qué depende la velocidad angular? La velocidad angular son las vueltas por minuto que tiene, por ejemplo, ese rotor, ¿sí? No te confundas con la fuerza centrípeta. Sí, está asociada a la fuerza centrípeta también. ok. Es que me acordaba de física De 1 y por eso física, sí, pregunto. también. ¿Está claro ahora, chicos, esto de la velocidad relativa, la absoluta y la periférica? Sí, por mi parte sí. Bueno. Sí, sí. Bueno, vamos a los diagramas. Ahora cuando se corta, Tommy nos manda un nuevo enlace y seguimos explicándolo. Pero básicamente la idea es la siguiente. Nosotros vamos a tener un ala de Ahí, fijo. ahí ya se los estoy mandando por mail. Bueno, entonces ya vamos a la otra sala. Chicos, ¿alguno puede pasar el link por acá de la otra sala? Porque yo no recibo los mails. A ver si te puedo ayudar. Ahí lo mandaron, gracias. Ah, buenísimo.
Bueno, vamos a esperar a ver si entran todos. Mientras voy compartiendo. Bien. Bueno, nos metemos entonces a explicar el tema de cómo evoluciona la presión, el volumen, la velocidad en los distintos álabes, de acuerdo al tipo de turbina, ¿sí? Turbina de acción, turbina de reacción. No hace falta que ustedes recuerden específicamente la turbina Curtis, la turbina Rateau. Lo importante es que tengan el concepto de lo que pasa cuando tenemos una turbina de acción y una turbina de reacción, cualquiera fuera la que ustedes quieran elegir, graficar o lo que fuera. ¿Se ve la pantalla, chicos? Sí, sí, se ve. Bueno. Entonces, acá arriba lo que tenemos dibujado, de vuelta mirado desde arriba, si ustedes pudieran colgarse del puente grúa o subir al puente grúa y mirar hacia abajo, bueno, acá tendríamos el alave fijo, el alave móvil, ¿sí? Y acá se va alternando, fijo móvil, fijo móvil, fijo móvil, fijo móvil, ¿sí? Bueno, la primera turbina es la turbina más simple de todas, que es la turbina de acción de Laval, ¿sí? O son estas que venían al principio, la turbina de Kerr, las primeras turbinas que teníamos, donde tenemos la tobera fija o el alave fijo y la rueda con los alaves móviles, ¿sí? Eso es lo que estamos graficando, esto que está acá. ¿Sí? Esta es la más simple de todas. Con que sepan dibujar esta para definir lo que es una turbina de acción, alcanza y sobra. Entonces, lo importante es entender por qué cae la presión en el alave fijo. Yo creo que ya la mayoría de ustedes me lo puede decir, esto ya lo repetimos muchas veces. Y fíjense cómo son las secciones de entrada y salida en cada lugar, ¿sí? La sección de entrada y salida acá. O Es intenta más tener forma chica de que... la ¿Es del porque aumenta difusor. el volumen? ¿Disminuye la presión porque aumenta el volumen? Bueno, eso siempre pasa, ¿sí? Ahora, pero la explicación es que el ala de fijo tiene una forma de tobera, ¿sí? La sección la sección de salida o tiene, si no, la forma de una tobera convergente divergente, ¿sí? Acá tenemos una tobera convergente divergente por el hecho de que el vapor está viajando por encima de la velocidad del sonido, entonces necesitábamos, al ser una tobera, ¿qué pasaba en las toberas? Caía la entalpía, caía la presión, aumentaba la velocidad. ¿Sí? Eso visto desde el punto de vista del primer principio. Cae la presión, cae la entalpía, aumenta la velocidad. ¿Sí? Cae la presión. Perdón, ¿a mí solo se me está trabando? A mí Por también. eso aumenta la velocidad. A mí también se me entró un poco. Sí, Nico se cortó un poquito. Si puedes repetir los últimos 20 segundos. Bueno, creo que lo perdimos. Nico, ¿estás ahí? Se cortó los últimos Sí. 30 segundos. ¿me escuchan? Lo puedo repetir. Ahí sí. Disculpen. ¿Ahora me escuchan bien? Si no, quizás lo que puedo probar es apagar la cámara y hablar con el micrófono para que no le tome tanta internet. Sí, voy a hacer eso, sí, porque la verdad que no tengo buena conexión. No es lo mismo en la internet ¿Ahora argentina se que la escucha de mejor? Europa. Sí, pero no sé si Eslovaquia es Europa. ¿Se escucha mejor ahora? ¿Me escuchan, chicos? Hola. 3, 4, Sí. ¿sí? Sí. Bueno, Sí, por favor, perfecto. Se respóndanme escucha porque perfecto. no los veo. Sí, sí, perfecto. Perdón, Bueno, estaba contestando sin el micrófono activado. está bien. Entonces, ¿se entendió por qué cae la presión?
Sí, lo que yo le estaba diciendo es que esto tiene una forma de tobera convergente y divergente por el hecho de que esto viaja por encima de la velocidad del sonido. Entonces, por eso acá tenemos la sección mayor, ¿sí? Pero si no, también podríamos tener, si tenemos una velocidad subsónica, una forma de tobera convencional donde la sección de entrada es mayor a la de salida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba en la tobera? Dijimos, si aplicamos primer principio, podemos ver que cae la entalpía, cae la presión y aumenta la velocidad, ¿sí? Por eso cae la presión acá, en el ala de fijo, y aumenta la velocidad y aumenta el volumen, ¿sí? Recuerden que cualquier sustancia, si la sustancia está comprimida, cuando se descomprime, ¿qué hace? Tiende a ocupar todo el volumen que pueda, ¿sí? Eso es lo que pasa en este caso con el vapor, que también pasa lo mismo con los gases de combustión, ¿eh? Esto también aplica para las turbinas a gas. Ahora, es importante que sepan que las velocidades que están graficadas acá, bueno, cuando hablemos de ala de fijo siempre va a ser la absoluta, ¿sí? Porque es la única que hay. Y para poder seguir la línea de qué le pasa a la velocidad absoluta, también en los móviles vamos a graficar la absoluta, ¿sí? No la tangencial o la relativa, ¿sí? ¿Se En entendió el eso? dibujo de la pantalla, ¿cuál sería la tobera en sí para entender bien ahí Acá está la visualmente flecha, qué mira. es eso? Ok. Porque la forma en la vida real de lo que vimos en el laboratorio de motores hace unas clases atrás, tenía una forma más cilíndrica. Sí, depende del diseño de las turbinas. A ver, ahora no estamos en el Pero laboratorio, pero les siempre mostré es una la foto. entrada de ahí abajo, digamos. ¿Cómo? Recuerdan que los alaves fijos estaban en el estator, ¿verdad? O en la carcasa. Bueno, Sí. fíjate que acá la forma, acá, bueno, no podemos ver del otro lado, pero si pudiéramos ver del otro lado, acá por ahí se puede ver bien, más o menos, entre cada álave, en este espacio que queda en el medio, trata de copiar esa, esa forma de tobera, ¿sí? Por ahí lo podemos ver acá. Nada, eso. Se juega con las secciones de paso, ¿sí? Con la sección de entrada y con la sección de salida. En el laboratorio de máquinas térmicas habíamos visto un ejemplo. Pero bueno, no todos tienen el mismo diseño, no todas las turbinas son iguales, ¿sí? Depende, en este caso, de si queremos que la energía cinética que vamos a tener acá, es decir, la velocidad que va a tener el vapor, que va a ser supersónica o no. Si es mayor la velocidad, va a ser mejor porque voy a tener mayor energía cinética disponible para después mover la rueda, ¿sí? Pero bueno, había turbinas que, de hecho, las primeras turbinas no tenían esa forma de tobera convergente y divergente. Si te fijas acá, mira, acá se ve perfecto. ¿Cómo es esto? Parece un pico, ¿verdad? ¿Se ve? Que tiene una sección de Sí, se entrada ve. mayor. Sí, bueno, eso es una tobera convencional, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Bueno, y en el ala de móvil, en la turbina de acción simple o de Laval o las otras que estaban ahí, esa sección de paso entre ala de móvil y ala de móvil no tiene forma de tobera. De hecho, fíjense que la sección es constante. Si yo pudiera medir, ¿sí? Esta sección, si yo trazara rectas, es constante a lo largo de todo este caminito, ¿sí? Por lo tanto, la presión permanece constante, el volumen permanece constante, y yo les pregunto, ¿por qué cae la velocidad? Que es esta parte que está acá. La velocidad absoluta, ¿por qué disminuye? Por la velocidad del rotor. ¿Qué estamos haciendo con la energía cinética que yo tengo disponible acá? ¿Qué le pasa si ustedes van, imagínense que van con un auto acá adentro, tienen Pues la después de posibilidad de salir se tener, expande. imagínense que tienen un auto miniatura, ¿sí? Inventaron la máquina para reducir el tamaño a milímetros, tienen un auto miniatura y están viajando a 600 kilómetros por hora. Y de golpe se encuentran con una pared acá. ¿Qué va a pasar?
Lo frena. te va a frenar, ¿sí? Te vas a desacelerar, ¿verdad? Y al mismo tiempo, si esa pared se puede mover, ¿qué le va a pasar a la pared esa? Se va a mover, ¿sí? Entonces lo que está pasando es que la energía cinética que tengo acá se está transformando en energía mecánica de rotación, ¿sí? ¿Se entiende eso? Si no, los Pero el álabes no se giro se moverían, genera, el giro se genera gracias a esa entrada por supuesto. o se genera parte de esa entrada. No. Si acá no entra nada, esto no gira. Claro, lo Es el empuja. vapor chocando contra esos álabes, ¿sí? Claro. Yo Por también eso se el tema de la desacelera. presión y la velocidad, la disminución de esas dos componentes, las relaciono también por la fórmula esa de P por V es igual a NR por T. O ahí, no, Ah, esa bueno, tiene que ver con el pero volumen, no con la velocidad. Ok. no, eso primero y Porque, principal que no, esto no es un gas ideal, estamos hablando de, suponete estamos hablando del agua, vapor de agua, ¿sí? Turbinas de vapor de agua. No te confundas, claro, no lo ok. quieras. ¿Sí? ¿Se entendió entonces por qué baja la velocidad absoluta? Perdón, yo no lo entendí. Vos tenés acá energía cinética debido a la velocidad con que sale ese vapor. Hacé de cuenta que sos vos en un auto en miniatura que viajás a 300 kilómetros por hora y te chocas con una pared movible. ¿Qué va a pasar con la pared? ¿Se va a desplazar la pared o se va a quedar fija en su lugar? ¿Se desplaza? Bueno, ¿y qué va a pasar con tu velocidad? ¿Vas a seguir a 300 kilómetros por hora o de alguna forma Disminuye. te va a frenar esa pared? No, me va a frenar. Bueno, entonces eso es lo que le pasa. ¿Y qué pasa si te frena con la velocidad? Sí, disminuye. Bueno, eso es lo que pasa, eso es lo que le pasa al vapor, ¿sí? ¿Está bien? Una analogía, es una forma de explicarlo, ¿sí? ¿No? ¿Se entendió o no? Sí. Gracias. Bueno, y ahora vamos a lo que pasa en las turbinas de reacción. Las turbinas de reacción, por ahí alguno lo recuerda, si yo me paro de vuelta acá arriba y lo veo desde arriba, la principal diferencia que tenía la turbina de reacción era que tanto los álabes fijos como los álabes móviles también, tienen forma de tobera, ¿sí? Entonces, si también los álabes móviles tienen forma de tobera, ¿qué va a pasar con la presión? Y con la entalpía, ¿qué va a pasar? Va a disminuir. Va a disminuir. ¿Y qué pasa con la velocidad? No, la velocidad aumenta. ¿Cuál aumenta? La velocidad del fluido, digamos, va a aumentar. La tangencial aumentaba, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la absoluta? La Se absoluta va a mantenía. seguir disminuyendo porque se va a seguir desacelerando el vapor, ¿verdad? Si bien la tangencial va a aumentar un poquito, en este caso yo voy a tener una desaceleración de la absoluta. ¿Sí? Por eso esto hace así. ¿Sí? Si yo graficara solamente acá la velocidad tangencial, bueno, ahí sí tendría un aumento de la velocidad relativa tangencial porque esto tiene una forma de tobera, ¿sí? Eso es lo que le pasa. ¿Está bien? ¿Y qué pasa con el volumen? Va a ser análogo a lo que sucede con la presión, ¿sí? Al estar más descomprimido el vapor va a tender a ocupar todo el volumen disponible. Y esa es la gran diferencia entre las turbinas de acción y turbinas de reacción, ¿sí? ¿Se entendió esto, chicos? Sí. Bueno, perfecto. No sé si, chicos, como dijimos, la idea es
que poder responder o aclarar cosas que vayan surgiendo de cara al examen. ¿Alguna duda, no necesariamente de este tema, que si la hay, bárbaro, pero también de algún otro tema de esta segunda parte del año? ¿Algún tema, alguna duda, algo que no esté claro? De acuerdo a lo que hablaban recién Nico, en una de las preguntas, lo que pasaron la semana pasada decía, representar cómo evolucionan la presión, la velocidad absoluta y el volumen en una turbina de vapor axial de acción Rateau, como sea que se pronuncie eso, y Sí, en bueno, una pero de reacción axial Parsons. sí, Ahí hay sí, que no hace comparar falta dos de las que que... están ahí. No, sí, sí están ahí, pero en este examen no les vamos a pedir ni la de Rato. Hagan simplemente, si les pedimos algo, les vamos a pedir la de acción simple y la de Parsons, y con eso es suficiente. No hace falta que se acuerden las otras. Ok, por eso preguntaba, porque Sí. vi que eran No, diferentes. sí, no se preocupen por eso. ¿Alguna otra consulta que quieran hacer? ¿Están preparados? Entonces ya, si no hay consultas, quiere decir que ya estudiaron y ya saben todo. Así que bueno, bien. Podemos tomar el examen hoy entonces. ¿Qué les parece? No, falta repasar un montón. Hay tiempo. Bueno, los escuchamos. Si no, damos por finalizada la clase de repaso. En relación al tema de los motores de combustión interna, en los dos parciales, en uno preguntaba explicar por qué no puede lograrse el ciclo ideal en auto y en el otro en el diésel. La misma pregunta, pero con diésel. Ahí, con una Sí. explicación simple de estos conceptos, ¿alcanza o hay que detallar más la respuesta? No. Nosotros siempre les vamos a preguntar preguntas conceptuales, o sea, no hace falta entrar en muchos detalles, ¿sí? Cuando vemos que empiezan a escribir carillas de hojas es porque están volaseando y la verdad que no tenemos ganas de leer bolazos. Así que vayan preciso, conciso, en 3, 4 palabras o en 3, 4 oraciones, expliquen lo que saben y ya está. Y si pueden hacer algún gráfico, hagan algún gráfico. Van a haber gráficos en el examen, con lo cual quizás para explicar algo pueden también hacer uso de los gráficos que ya están. ¿Cómo es eso? ¿Los gráficos? ¿Podemos tener gráficos como apoyo? No, una pregunta, te hago una, por ejemplo, van a tener, los dos temas van a tener un motor, ¿sí? Un corte de un motor, parecido a lo que vimos en el laboratorio. Y lo que van a tener que hacer es, por ejemplo, podría llegar a ser identificar las partes principales, pero también podría ser explicar esto que estábamos hablando de por qué no se pueden lograr los avances. Podés hacer uso de ese gráfico para explicar algo si querés, ¿sí? O por ahí van a tener el diagrama de una caldera de paso forzado, por ejemplo, y les vamos a pedir que expliquen algo y que identifiquen los componentes, por ejemplo. Y para explicar pueden hacer uso del diagrama, o sea que les vamos a dar, si se quiere, en algunos casos, esta posibilidad de ya tener el diagrama en el examen puesto por nosotros de forma tal que puedan hacer uso de eso si lo quieren, si lo necesitan para explicar algo también. A veces una imagen dice más que 1000 palabras y quizás haciendo algún dibujo, alguna marca o algo en el dibujo ya es suficiente. Con 2 o 3 palabras más que pongan o una oración ya lo pueden explicar quizás. Sí, la verdad es que si el tema lo tienen claro,
van a poder resolverlo en la mínima cantidad de líneas y de palabras, y nosotros nos vamos a dar cuenta que el tema lo manejan, si pueden ser concretos y certeros con la respuesta. Como dice Nicolás, si empezamos a dar carillas y carillas y carillas, resta más de lo que suma. Sí, Santiago, ahí estás preguntando respecto a los valores. Hacemos referencia a qué parámetros tenés que considerar, por ejemplo, para especificar una caldera. En el caso de una caldera, no te vamos a preguntar cuál es la presión máxima que podés llegar a tener en una caldera colgante radiante, porque la verdad que no lo sabe nadie. Cada fabricante te va a ofrecer algo, así que los valores que están, los valores reales que están en la presentación son valores de referencia, ¿no? No se los estudien de memoria, no pierdan tiempo estudiando cosas de memoria, ¿sí? Por favor, les pedimos que no hagan eso. De nada, Santiago. Son más que nada tal cual, conceptuales. Si ustedes nos dicen que una caldera tipo D trabaja a medio bar y algún ruido nos va a hacer. Obviamente no es la idea manejar cosas de memoria, lo importante es el criterio y que los Sí, datos tener alguna noción de al menos tal cual, sí, es cierto eso. O por ahí si les preguntamos, bueno, los usos de las turbinas a gas y nos dicen para generar energía eléctrica y nos dicen que pueden generar, no sé, con una turbina a gas 10 millones de megawatts. Y bueno, la verdad que eso sería un problema, sí. Y de acuerdo a las tablas, por ejemplo, las que habíamos usado para el primer examen, ¿tienen alguna No utilidad hace en este falta, parcial? no hace falta en esas tablas, no. Como no vamos a tomar ejercicio práctico, no van a necesitar tablas de vapor de agua para sacar parámetros o tablas de refrigerantes, que son otras sustancias puras para sacar parámetros, ¿sí? Sí les podemos llegar a preguntar que nos hagan el diagrama, como vieron recién, el diagrama de absorción, por ejemplo, y que lo expliquen. O que expliquen el diagrama de absorción y para poder explicar hacen el diagrama y cómo funciona el ciclo de absorción y nos hacen un diagrama y en 2 o 3 palabras nos explican, ¿sí? Esa es la idea. Gracias. Bueno, no, de nada. Bueno, chicos, chicas. Si no hay más dudas, si no hay más consultas. Es 19 horas en campus, ¿verdad? Así es. Correcto. Juan Pablo, ahí levantaste la mano, ¿verdad? Sí. Yo tenía una duda con un diagrama, la parte de generadores de vapor, de calderas, que era donde influía más la convección que la radiación. No sé si... Ah, sí, ahí lo poner, vemos, mira. que era Vamos a poner un ejemplo. el recalentador y sobrecalentador, eso. Claro, bueno, eso tiene que ver en dónde está ubicado el sobrecalentador o recalentador, ¿sí? De paso lo mostramos, así les sirve a todos. Funciona un poco lenta la computadora. Suponete que, no sé, agarremos esta. ¿Se ve el diagrama ahí, chicos? ¿Me escuchan bien? Sí, se ve y se Sí. escucha. ¿No? Sí. Bueno. Bueno, acá tenés lo que sería la nariz de la caldera, ¿sí? Acá está el hogar de la caldera. Entonces, acá vos tenés una bola de fuego. Entonces, se dice que estos sobrecalentadores que están acá arriba están más expuestos a esa bola de fuego y esa bola de fuego está emitiendo una radiación. La llama, que es esa bola de fuego, emite una radiación a estos sobrecalentadores, por lo tanto, están más expuestos a una transferencia de calor por radiación, ¿sí? Son los radiantes. En cambio, todo lo que está acá, incluso este rosa, vos fíjate que
está de este lado de la caldera. Entonces no está tan expuesto, o no están tan expuestos a esa bola de fuego que está acá, ¿sí? Está más expuesto a los gases de combustión que circulan por acá, y cuando tenemos fluidos en movimiento, agua por dentro, gases por fuera, y un espesor de material, que tenemos ahí? Convección, ¿sí? Entonces acá es más convección. ¿Se entendió? Claro, ¿Explicación? sí, yo decía, no sé si había más abajo un diagrama donde se cruzaban, que aprovechaba, que era como si fueran dos. Acá también lo tenés de este Una, lado y de este lado, ¿sí? Acá hay una placa divisora. No sé en qué diagrama me decís. no, que es como si fuera, ¿cómo se llama? Una exponencial y la otra. Creo que en esta presentación estaba. No, no sé de qué me estás hablando. Capaz que me estás hablando de este diagrama, a ver. Ah, sí, está en ese. Ah, ahí está, ese es. Este diagrama, bueno. Este diagrama lo que nos mostraba era la temperatura del vapor sobrecalentado, ¿sí? Cómo sale de la caldera. En función de la carga de la caldera. O sea, la carga de la caldera es básicamente la potencia de la caldera, ¿sí? La cantidad de combustible que estamos quemando. Más combustible quemo, ¿qué va a pasar? Voy a tener más gases de combustión, mayor vapor generado, y también aumenta la velocidad de esos gases, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Si a mí me aumenta la cantidad de gases de combustión, recuerdan que la ecuación de convección, una de las cosas que teníamos metidas adentro era el caudal másico, ¿sí? Si aumentaba el caudal másico de los gases de combustión, que también lo podemos ver desde el primer principio, fíjense que a medida que me voy para acá aumenta ese caudal másico. A medida que aumenta ese caudal másico, voy a tener más calor transferido por convección al agua, y entonces la temperatura del agua va a empezar a aumentar, 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 hasta que llego acá, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, sí. Bueno. Y al principio no tengo casi gases de combustión. Entonces tengo más que nada esa bola de fuego que está empezando a generar los primeros gases de combustión. Entonces lo que va a suceder es que ese combustible, esa energía que se va liberando, inicialmente va a calentar la primer masa de agua que yo tenga dentro de los tubos, pero a medida que yo voy aumentando la carga de la caldera, la transferencia de calor por radiación va a disminuir en los sobrecalentadores radiantes. ¿Por qué va a disminuir? Y porque a medida que aumenta la velocidad de los gases, y también porque parte de esa bola de fuego ahora va a estar entregando más calor al agua que está en el hogar, ¿sí? Y no tanto a los sobrecalentadores radiantes que están arriba del hogar. No sé si se entendió. Entonces lo que se hace es tener una combinación de ambos. Por eso tenemos acá una línea recta. Para que la temperatura de vapor sobrecalentado en cualquier punto de operación de la caldera sea constante, ¿sí? Es eso. No, claro, dependiendo digamos, de la carga, actúa más un tipo que otro. Una vez que calentó, Sí, que tiene más velocidad de los gases, es como que el radiante como que no llega a calentar tanto porque ya exactamente. calentó el agua también. Pasa esa energía al Sí, agua que va a calentar. al agua, exactamente. Al agua que está en el hogar, ¿sí? Más que nada. Porque empezás a tener más cantidad de agua también. Caudal de agua. Claro, claro.
inicialmente está todo quieto, ¿sí? A medida que empezás a calentar, es como que se empieza a mover todo, ¿sí? Bueno, sí, ese era el diagrama. Muy buena la pregunta. Gracias. No, de nada. Gracias a vos por preguntar. Bueno, ¿alguna otra consulta, chicos? Chicas. No hace falta que sea solamente hoy, pueden también a lo largo de la semana, antes del martes que viene, si tienen alguna duda, algo, mandar un mail a Tomás o a mí, vamos a tratar de responder, no hay problema. Respecto al último tema que estuvimos viendo, todo lo que tiene relación con o sea, lo que arrancamos a ver hoy y lo que vieron la semana pasada, ¿qué tipo de pregunta puede surgir de esa parte? ¿Cómo funciona el sistema? O, ¿Cómo funciona un ciclo frigorífico? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Para qué sirve un botellón separador de líquido? ¿Cómo funciona y para qué serviría un ciclo en cascada? ¿Cuáles son los elementos que se utilizan como válvula reductora de presión o como válvula expansora? ¿Qué tipos de compresores se pueden utilizar en un ciclo frigorífico? ¿Qué gases refrigerantes se utilizan? Esas cosas, por ejemplo. ¿Cómo aumentás la eficiencia de los ciclos? ¿Con qué mejoras podrías aumentarlas? ¿Cómo está compuesta una heladera? ¿Cuál es el ciclo de una heladera? ¿Cuáles son sus componentes? O el del aire acondicionado también. Perfecto. Bueno, muy bien. ¿Preguntas? Preguntas a la 1, preguntas a las 2, preguntas a las 3. Bueno, si no hay más Bueno, dudas. chicos, pueden, si se quedan con alguna duda después que se les ocurre, mandar un mail y vamos a responderlo. No hay ningún problema. ¿Les parece bien? Nos veríamos entonces el día martes que viene a las 7 de la tarde en campus, en el aula de siempre, ¿sí? Buenísimo. Más dudas, Perfecto, voy a aclarar algo que es obvio. En este parcial no se puede llevar nada, ¿sí? No es como el parcial anterior, que podían tener la carpeta, que podían tener apuntes. Acá no pueden tener absolutamente nada más que hojas en blanco y algo con que escribir. Sí, buena aclaración. Bueno, perfecto. Ok, también. Bueno, chicos, que tengan buena semana y Igualmente. cualquier duda que tengan, mándenos un mail. Vamos a tratar de responderles antes del martes. Así es. Gracias. Nos vemos el Ok. martes. Gracias. Gracias. Nos vemos, gracias. Gracias. Nos vemos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas Bye. noches. Buenas